Está mal. Acá mal es mi adverbio. Está mal que engañen a la gente. O está mal engañar a la gente, ¿verdad? Engañar vendría a ser mi infinitivo. También son expresiones impersonales. Bastar, sobrar, también verbos impersonales. Basta con ir tarde o sobra con ir tarde. Parecer, ya estuvimos hablando que parecer, acá vimos que parecer en este PPT está. Parecer. Parecer también era un verbo impersonal. Parece de noche. Dar, da gusto verte tocar el clarinete. Tratarse también es un verbo impersonal. Se trata de pensar en algo bonito. Todos estos verbos, quiero que miren y sepan ustedes que se tratan de verbos impersonales. Y acá hay ejemplos, algunos ejemplos de oraciones con verbos impersonales. Anochece temprano en invierno. ¿Por qué va a ser un verbo impersonal? ¿Cuál es el verbo impersonal y por qué? ¿En qué regla entra? Díganme ustedes. Anochece temprano en invierno. Anochece. Anochece, ¿verdad? Es un fenómeno atmosférico, ¿verdad? Entonces, si le sale esta oración, van a decir ustedes, esta sí es una oración impersonal, ¿ok? Ahí ya saben que es una oración impersonal, fenómeno atmosférico. Hace mucho que no nos vemos. ¿De qué verbo proviene? Del verbo hacer, ¿verdad? Y si vemos acá en el PPT, hacer también es un verbo impersonal. Entonces, hace mucho que no nos vemos. También oración impersonal. Llueve desde esta mañana, fenómeno meteorológico. Nunca nieva en nuestra ciudad. Puede ser que llegue tarde. Acá ser, verbo impersonal. Relampaguea con mucha fuerza durante las tormentas. Relampaguea, fenómeno atmosférico. Hay de haber mucho tráfico en la calle, ¿verdad? Hay proviene de haber. Hay mucho tráfico en esta calle. Impersonal. Llueve mucho. La semana pasada granizó durante 3 días seguidos. Hoy amaneció muy tarde. Todas estas son oraciones impersonales. Oraciones que contienen verbos impersonales. Si les pregunta, ¿cuál es la oración que tiene verbos impersonales? Y le saca todas estas oraciones, entonces ustedes les marcan, todas son correctas, ¿ok? Bueno, y acá, ¿vieron estos verbos que están en azul? Estas palabras que están en azul. Dígame, ¿cuál es el verbo elemental? ¿De qué verbo derivan? A ver, De haber, muy bien. Derivan de haber. Haber es eh, es un verbo impersonal. ¿Y por qué le puse esta imagen? Porque yo creo que todos tienen redes sociales. No creo que nadie me diga, no, yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram. Todos tienen redes sociales. Y hace poco seguramente vieron que estuvo muy de moda ese meme de cuando tenga dinero no diré nada, pero habrán señales. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Creo que un tiempo agarró todo, ahora creo que terminó un poco más. ¿Vieron, verdad? Cuando sea tal cosa no diré nada, pero habrán señales. Bueno, y justo yo estaba viendo, ¿verdad? Las redes sociales y en esas me apareció un tweet, ¿verdad? De una chica que creo que es profesora de castellano y se estaba playando y decía, por favor, no, si van a escribir o si van a hacer memes, por favor, traten de escribir bien. ¿Y por qué decía que se estaba escribiendo mal? Porque la gente escribía, cuando sea tal cosa, cuando sea millonario, no diré nada, pero habrán señales. Ahí, ¿qué es lo que está mal? Ustedes saben ahora cómo. el habrán está mal, tendría que ser habrá. Sí, haber, haber no se puede escribir en plural, ¿ok? Este salió un año. ¿Cuál es la oración correctamente escrita? Y salía habrán, o hubieron, o habían. Eso es por escribir incorrectamente. Siempre el verbo haber es un verbo impersonal y se tiene que escribir
o tienen que concordar en singular. Hubo mucha gente, hubo muchos manifestantes. Yo no puedo decir hubieron muchos manifestantes, ¿ok? Hubo muchos manifestantes. No habrá clase. Siempre se escribe, el día de mañana por huelga no habrán clases. Es no habrá clase. Eh, ¿Cómo era el meme? El día que yo sea millón no diré nada, pero habrá señales. Habrá señales. Tiene que ser en singular. Había dos gatos en la sala. No puedo decir habían dos gatos en la sala. ¿Ok? Entonces, del verbo haber siempre se debe escribir en singular. Acá hay otro ejemplo, otra imagen. Yo no puedo decir allí había muchos coches. La forma correcta es en singular. Allí había muchos coches. Mañana habrán tormentas. Mañana habrá tormentas. Es la forma correcta. Hubieron numerosos desastres. Desastres. Incorrecto. Hubo numerosos desastres. Les va a preguntar cuál es la forma correcta o la oración correctamente escrita y sí o sí le va a sacar. Mañana habrán tormentas. Ahí ustedes ya van a saber, se van a acordar de mí, que con el verbo haber, verbo impersonal, no puede ir en plural, tiene que ser en singular. ¿Entendieron? Hasta acá. La parte de verbos impersonales, que es una parte importante. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el valiente que se anima a, a repetirme cuáles eran los verbos impersonales? ¿Cuáles eran los verbos impersonales? Unos cuantos, que me diga al Haber, menos ser, estar. haber, ser, estar, parecer, ¿verdad? Bastar, sobrar y los fenómenos meteorológicos. Anochecer, amanecer, de tronar, granizar, relampaguear. Estos son verbos impersonales, ¿ok? Entonces creo que no hay ninguna duda hasta acá. Voy avanzando. Por último, el último tema ya para terminar con los ejes temáticos de castellano es la parte de oraciones. Todos saben qué son las oraciones, ¿verdad? Es la palabra o es el conjunto de palabras que expresa un juicio o con sentido completo. Las oraciones son palabras o conjunto de palabras que sirven para decir algo. Solamente eso, ¿verdad? Tiene entonación propia e independencia sintáctica. Hay dos tipos de oraciones que pueden ser unimembres o pueden ser bimembres. ¿Cuáles son las características de las oraciones unimembres? Como dice su nombre, tiene un solo miembro. Son los enunciados que no pueden dividirse en sujeto y predicado. Si ustedes se acuerdan de las clases que daban en el colegio, de las clases que daban en la escuela, la oración siempre tenía sujeto y predicado. Y díganme un poco, le hago una pregunta a todos. ¿Quién era el sujeto de la oración? ¿De quién se habla? Es de quien se habla, quien realiza la acción, ¿verdad? Y predicado es todo lo demás que se dice. El sujeto, y el sujeto generalmente, ¿qué categoría suele cumplir en qué categoría gramatical suele cumplir la función de sujeto generalmente? ¿Se acuerdan de las categorías gramaticales, verdad? ¿Y de qué categoría gramatical es la palabra que suele cumplir la función de sujeto? ¿Alguien sabe? Sandra dijo el predicado. El predicado es todo lo demás que se dice por fuera del sujeto. Pero yo pregunto, ¿se acuerdan cuando vimos las categorías gramaticales? ¿Cuáles eran las categorías gramaticales? ¿Me pueden citar? Las categorías gramaticales, esa clase tan larga que vimos. Las categorías gramaticales eran sustantivos, adjetivos, adverbios, conectores, verbos, pronombres.
¿Se acuerdan? Esas eran las categorías gramaticales. Y generalmente, ¿cuál es la categoría gramatical que suele cumplir la función de sujeto? Es el sustantivo. El sustantivo suele cumplir la función de sujeto en todas las oraciones, ¿ok? Entonces, en las oraciones unimembres son aquellas que no tienen sujeto y predicado. Solamente tienen predicado. Generalmente suelen carecer de sujeto. Entonces, unimembres. Solamente un miembro y la mayoría de las veces carecen de sujeto, ¿verdad? Pero no pierden sentido y se observa entre los siguientes enunciados. Hay tres ocasiones, ¿verdad? En las que se puede decir que es una oración unimembre. Por ejemplo, en las frases, en las interjecciones y también cuando se usan los verbos impersonales. Recién estuvimos hablando de los verbos impersonales y por eso le puse al comienzo de esta clase los verbos impersonales, para que ya entiendan ahora al llegar en la parte de oraciones. Las frases, si yo digo buenos días, prohibido estacionar, prohibido nadar, prohibido fumar, ¿qué tal? Esas son frases, ¿verdad? Y ven que no tiene un sujeto, no tiene un sustantivo. Entonces son oraciones unimembres. Las frases, también las interjecciones. Seguramente la mayoría no sabe o no recuerda lo que significan interjecciones. Las interjecciones generalmente son oraciones exclamativas. Por ejemplo, auxilio, adiós, vamos, detente. Son oraciones exclamativas, expresiones de exclamación. Por ejemplo, si ustedes ven algo que les parece repugnante, si ven algo que les parece asqueroso, ¿cómo suelen exclamar? ¿Qué suelen decir? ¿Cómo suelen decir? Cuando ven algo repugnante, asqueroso, algo feo, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Qué asco. Qué asco, sí. Está bien, qué asco es una interjección. También solemos decir guácala, ¿verdad? Guácala, ¿verdad? Esa es una interjección también. Son exclamaciones. Esas también son ejemplos de oraciones unimembres. Entonces, ¿cómo les puede sacar a ustedes? Les puede sacar frases, buenos días. O les puede decir, marque la oración que tenga o que sea unimembre. Y le saca buenos días en una opción. En otra opción le sale auxilio. En otra opción le sale que asco, ¿verdad? Y en otra oración le sale lloverá todo el fin de semana o hace mucho frío. Y en otra opción dice todas son correctas. ¿Qué le marcan ustedes? Todas son correctas, porque todas son oraciones unimembres que no tienen sujeto, solamente están compuestas por un predicado. Las frases, las interjecciones y los verbos impersonales que ya estuvimos hablando. Fenómenos atmosféricos, también haber, estar, ser, parecer, bastar, sobrar son verbos impersonales. En estos tres casos se dan las oraciones unimembres. Después están las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres son, como dice el nombre, tienen dos miembros. Consta de sujeto y también de un predicado. El sujeto es persona, animal o cosa que realiza la acción. Sujeto, persona, animal o cosa que realiza la acción. El sintagma nominal es lo mismo que sujeto, ¿verdad? Si yo digo sintagma nominal, es el sinónimo de sujeto, ¿verdad? Y no tiene un lugar específico dentro de una oración. Es decir, el sujeto puede ir al comienzo, puede ir en el medio o al final. Acá les puse tres ejemplos. Si yo digo, Héctor trajo una bolsa de maíz, trajo una bolsa de maíz Héctor, trajo Héctor una bolsa de maíz. En estas tres oraciones, ¿cuál es mi sujeto? ¿Cuál es mi sujeto? En Héctor, esta, Héctor. Y vieron que puede ir al comienzo, puede ir al final o puede ir incluso en el medio de la oración. El sujeto no tiene un lugar específico. Ustedes no pueden decir, este no, este va al final, entonces no va a ser el sujeto. En cualquier parte de la oración puede estar el sujeto. Y generalmente el núcleo del sujeto es un sustantivo o puede ser también un pronombre. Acá le puse un cuadro con algunos ejemplos de interjecciones. No es importante o no es necesario
que ustedes sepan según su origen, según su forma, propias, impropias. No hace falta que sepan esto. Solamente quiero que sepan los ejemplos de interjecciones. Por ejemplo, alguien les explica una cosa a ustedes y dicen, ah, ya entiendo. Esa es una interjección. Hola, ojalá, interjección. Uf, qué calor hace. Interjección. Ojo, cuidado, bravo, magnífico, oiga, vaya. También son interjecciones. Son exclamaciones. Si le sale cualquiera de estas palabras, hasta pronto, bye, Dios mío, cielo santo, madre mía, cualquiera de estas frases son oraciones unimembres, ¿ok? Y luego están las oraciones bimembres. Ya saben entonces cómo diferenciar las unimembres y las bimembres, o se van a confundir. Más o menos, ¿todos entendieron? Pónganme en el chat más o menos si no entendieron. Bimembres, ¿puedo repetir? Bimembres. Y las bimembres son las oraciones que tienen tanto sujeto y tienen predicado. En este caso, Héctor trajo una bolsa de maíz. En este caso, mi sujeto va a ser Héctor. Es quien está realizando la acción, ¿verdad? Es mi sustantivo. Y trajo una bolsa de maíz, ya vendría a ser mi predicado. Tiene dos partes, sujeto y predicado. Mientras que estas oraciones unimembres no tienen un sustantivo, por así decirlo. Solamente tienen predicado. Por eso son unimembres. ¿Cuándo van a ser unimembres? Siempre que sean frases, interjecciones o cuando se esté utilizando un verbo impersonal. ¿Entendiste? No sé quién preguntó. Sí, yo. ¿Segura? Ok, Sí, ok. entendí. Bueno, también tienen que saber ustedes que existen diferentes tipos de sujetos. Ustedes ya escucharon o ya dieron en el colegio, ya hablaron en el colegio acerca del sujeto explícito, acerca del sujeto tácito, ¿sí o no? Sí, dice Misela. Bueno, el sujeto explícito es cuando se expresa gráficamente el sujeto. Cuando yo en la oración ya le estoy mencionando a mi sujeto. La paciencia es un don divino. En esta palabra, mi sujeto es la paciencia, ¿verdad? La paciencia. De eso yo estoy hablando, mi sujeto. Entonces yo escribo esa palabra en la oración. Aparece dentro de la oración. Entonces va a ser sujeto explícito. Mientras que tácito va a ser cuando no se expresa gráficamente el sujeto. No está dentro de la oración y yo tengo que sobreentender cuál es el sujeto. Por ejemplo, si yo digo te quiero. Yo ahí no estoy mencionando quién es el sujeto, pero quién es el que realiza la acción de querer, soy yo, ¿verdad? Entonces yo soy el sujeto, pero la palabra yo no está dentro de esta oración. Por eso es un sujeto tácito. Muchas veces hay oraciones en las que no menciona directamente, se sobreentiende cuál es el sujeto. Esos son los sujetos tácitos. Y los explícitos son cuando se mencionan directamente la oración. En este ejemplo, ¿sería sujeto tácito o sería sujeto explícito? Explícito. Explícito, porque le están nombrando directamente a Héctor, que es el sujeto. ¿Ok? Luego están los sujetos simples y también puede ser sujetos compuestos, que es otra clasificación. Los sujetos simples son los que poseen un solo núcleo, una palabra central. Los libros están ahí. Y los sujetos compuestos son aquellos que poseen dos o más núcleos. Los libros y cuadernos están ahí. En este caso ya es un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque los libros y de los cuadernos ya está hablando de dos sustantivos diferentes, dos sujetos diferentes. Entonces es un sujeto compuesto. Ya estuvimos hablando al inicio de la clase de hoy cuáles eran los sujetos compuestos. ¿Se acuerdan? Cuando estaba compuesto por dos palabras principales. Bueno, y muchas veces
no es tan sencillo como parece identificar, em, identificar al sujeto. Es un poquito más difícil de lo que parece. Y le pregunto yo a cualquiera puede responder. En esta palabra, en esta oración, perdón, me gusta el chocolate. ¿Cuál vendría a ser el sujeto? ¿El sujeto sería yo o sería otro? Si yo digo me gusta el chocolate, el sujeto es yo, un sujeto tácito que no está en la oración, o es una palabra que está acá dentro de la oración. ¿Cuál es el Me, sujeto? Me dijo, ¿quién dijo me? ¿Alguien dice otra cosa? ¿Tiene otra opción? Chocolate, pues, ¿Cuál? el chocolate. El chocolate, dijo alguien. Vamos a ir anotando. Nadie dice que puede ser yo el sujeto en esta oración. Yo, tácito. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Alguien dijo el chocolate? ¿Alguien dice la otra opción? Yo, dice alguien. Ahí alguien dice gusta. Bueno, todos dijeron palabras diferentes. Vamos a ir analizando uno a uno, ¿sí? Y cómo vamos a... Hay algunas reglas que nos dicen cómo hallar al sujeto. Si yo digo, en la primera oración, no se preocupen que vamos a ver todas. Si dice, el tren viaja sin problemas por la vía, ¿cuál vendría a ser acá mi sujeto? El el tren. tren. El tren, correcto. Si yo digo, Raúl ha marcado un gol, ¿cuál es mi sujeto? Raúl, Raúl. Si yo digo, la gente compra mucho en Navidad, ¿cuál es mi sujeto? la gente. La gente. La gente. Los chicos no me escuchan, ¿cuál es mi sujeto? Los chicos. Me gusta el chocolate, de nuevo volvemos acá, ¿cuál dicen? Ahí se callaron todos. Tácito. Me dice Misela, alguien dijo tácito, que es yo. Bueno, ¿cuáles son las reglas para hallar el verbo? Lo primero, perdón, para hallar el sujeto. Lo primero que hay que hacer es señalar el verbo de la oración. En la primera oración, el tren viaja sin problemas por la vía. ¿Cuál es mi verbo? Es viaja, ¿verdad? En la segunda, ha marcado. Este es mi verbo. La gente compra mucho en Navidad. Compra, mi verbo. Los chicos no me escuchan. Verbo. Acá, ¿cuál es mi verbo? Gusta. Lo que yo tengo que hacer, lo primero que yo tengo que hacer en cada oración, si quiero saber el sujeto, es buscar el verbo de la oración. Bueno, y una forma sencilla de, de hallar el sujeto es preguntarle al verbo qué o quién, ¿verdad? Esa es la regla más sencilla que existe. ¿Qué viaja sin problemas por la vía? El tren. Entonces, el tren es mi sujeto, ¿verdad? ¿Quién ha marcado un gol? Raúl. Fácil también. ¿Quién compra mucho en Navidad? La gente. ¿Quiénes no me escuchan? Los chicos. Una de las reglas es buscar el verbo y preguntarle al verbo qué o quiénes, dependiendo del contexto. Hasta ahí entendieron, ¿verdad? Y ahí me va a dar como respuesta en lo que sería mi sujeto. Pero muchas veces no es tan fácil como parece. ¿Y cuál es otra regla entonces que yo puedo usar para si es que tengo dudas? ¿Alguien habló? Sí, te quería preguntar nomás si viste que hay que encontrar el verbo y se le hace la pregunta. Y si es que no tiene un orden, primero se le pregunta el qué y después el quién, o no importa eso. Y dependiendo del contexto de la oración, Elena, yo puedo decir si es viaja, ¿verdad? ¿Qué viaja sin problemas por la vía? En ese caso uso qué. Cualquiera puede usar. Y en este caso, yo no puedo preguntar qué ha marcado un gol. Yo pregunto, o va a quedar mejor que pregunte quién ha marcado un gol. Entonces es Raúl. Lo que me responda preguntándole qué o quién al verbo será mi sujeto. Acá, yo no puedo decir que me escuchan, va a sonar mal. Entonces lo que yo puedo usar en vez de que me escuchan va a ser quienes no me escuchan. Entonces sería los chicos.
Dependiendo del contexto, yo puedo usar qué o quiénes, indistintamente, el que suene mejor o el que más se adecue al contexto. Yo puedo usar cualquiera de las dos palabras, qué, quién o quiénes. ¿Entendiste, Elena? Sí, ¿Ya? preferencias. Dale, dale. Bueno, esa es la primera regla. Buscar el verbo y preguntarle qué, quién o quiénes, dependiendo del contexto de la oración. Pero hay muchas veces que haciendo esta regla no me queda claro cuál es el verbo perdón, cuál es el sujeto de mi oración. ¿Cuál es la segunda regla que yo puedo aplicar entonces? Es cambiando al verbo, ¿verdad? Cambiando al verbo en número en número. Si mi verbo si mi verbo estaba en singular, yo tengo que cambiarle a plural. Y el elemento de la oración que cambie obligatoriamente para que la oración sea gramaticalmente correcta será el sujeto. ¿Qué significa eso? Acá, ¿cuál es mi verbo? En esta oración, ¿cuál es mi verbo? Viaja, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma de saber cuál es mi sujeto o de confirmar cuál es mi sujeto? Cambiándole, por ejemplo, al plural. Yo voy a decir viajan sin problemas por la vía. ¿Y cuál es el elemento de la oración que sí o sí tiene que cambiar para que se adecue? Es el tren. Porque yo no puedo decir el tren viaja sin problemas por la vía. Yo ahí, al cambiarle mi verbo al plural, viajan, tiene que cambiar también esta palabra. Los trenes viajan, tiene que ser. Entonces, yo le cambio mi verbo a plural, de cambio a plural, y la parte de la oración que sí o sí tiene que cambiar para sonar bien, ese es el sujeto. ¿Por qué? Porque recién vimos concordancia. Y al ver concordancia, ustedes se van a acordar que el sujeto tiene que concordar en número y en género en género no, ¿verdad? Porque el sustantivo, el verbo no variaba en género, pero tiene que concordar en número con mi verbo. Yo no puedo decir el tren viaja sin problemas por la vía. Yo al cambiarle este verbo al plural, sí o sí le tengo que cambiar esta parte. Y yo ahí ya me queda claro cuál es el sujeto. Tengo que decir los trenes. Esa parte que se tiene que adecuar al cambiarle a mi verbo, ese es el sujeto. Otro ejemplo. Este es un poco más difícil, le voy a explicar con el tercero. Si yo digo compran, ¿cuál es la palabra que tiene que cambiar sí o sí? Yo no puedo decir la gente compra mucho en Navidad, ¿verdad? Esta parte tiene que adecuarse. Acá en este sería un poco más fácil. Escuchan, escuchan. Yo le cambio a singular, ¿verdad? Los chicos no me escuchan. Yo no puedo decir los chicos no me escuchan, no me escucha. ¿Por qué? Porque va a haber un error de concordancia. Y si yo digo no me escucha, ¿cuál es la parte de la oración que tengo que cambiar para que suene bien? Sería los chicos. El chico no me escucha, sería la manera correcta. Esta sería la parte que debe variar al variar el número de mi verbo. Si yo digo me gustan, ¿cuál es la parte que va a variar? ¿Cuál es la parte de mi oración que va a variar? El chocolate El cambiaría chocolate. por los chocolates. Por los chocolates. Y entonces, ¿a qué conclusión llegaron ahí? ¿Cuál es el sujeto? Que el chocolate El es el chocolate. sujeto. El chocolate es el sujeto. Se nota que entendieron, ¿verdad? ¿Qué me gusta? El chocolate. En ese caso, con la primera regla ya podía hacerlo. ¿Qué me gusta? El chocolate. Pero yo sí varío, sí cambio un poco mi verbo. Si digo me gustan, yo ahí, ¿cuál es la palabra o la parte de la oración que tiene que cambiar? Me gustan los chocolates. Esta es la parte que debe variar. Ahí ya me queda claro que el chocolate es mi sujeto. ¿Entendieron esta regla, verdad? El tren viaja sin problemas por la vía. Yo al cambiar viajan, yo tengo que cambiar los trenes, que ese es mi sujeto. Raúl ha marcado un gol. Si yo digo han marcado, le cambio mi verbo por el plural, ha marcado. Entonces, ¿por qué palabra le puedo sustituir a Raúl? Por ellos. Ellos han marcado un gol.
Y acá hay una nota, Raúles no da sentido, ¿verdad? No tiene sentido que yo diga Raúles han marcado un gol. Pero Raúl, ¿qué persona es? ¿Es primera, segunda o tercera persona? Raúl, ¿a qué equivale? Equivale a él, ¿verdad? Raúl equivale a él. Él en singular. Entonces, él en singular, ¿cómo va a ser en plural? Va a ser ellos. Entonces Raúl es lo mismo que él, ¿verdad? Él ha marcado un gol. Pero si yo voy a cambiar a plural, yo puedo usar por ellos. La gente compra mucho en Navidad. Yo le cambio acá mi verbo a plural, digo compran. Entonces, la gente compra mucho en Navidad sería incorrecto. ¿Cuál es la parte de esta oración que tiene que cambiar? Es la gente. Yo la gente cambio por las personas. Entonces yo ahí ya me doy cuenta que la gente, esta palabra, la gente, esta frase, la gente, este vendría a ser mi sujeto. ¿Se acuerdan que cuando vimos recién en la parte de concordancia vimos la parte de colectivos? Gente, la gente era un sustantivo colectivo. Mi verbo tenía que ir en plural o en singular para que sea correcto. Pregunto. En singular. En singular. Esta oración está correcta. La gente compra mucho en Navidad. Pero yo no puedo decir la gente compra mucho en Navidad, porque estaría incorrecto. ¿Cuál es la parte que yo tengo que cambiar entonces en la oración? La gente. Entonces las personas debo decir. Y esa parte de la oración que se debe adecuar, esa parte de la oración que debe cambiar, eso es mi sujeto. Los chicos no me escuchan. Acá mi verbo es escuchan. Yo le cambio, le digo escucha solamente. Ahí cuál es la parte que tiene que cambiar. El chico, ¿verdad? El chico debo cambiar por los chicos. No, me gusta el chocolate. Me gusta el chocolate es mi frase original. Si yo cambio a me gustan, tiene que cambiar esta parte. Entonces, este es mi reto. ¿Entendieron la segunda regla o demasiado me enredé explicando? A nadie sí le quedó más o toditos ya saben identificar el sujeto. ¿Sí? Bueno, así terminamos la parte de castellano, todos los ejes temáticos. Y sí, ya desarrollamos todos los temas. Pero antes de terminar todo, yo les quiero poner un ejercicio. Acá. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Un ejercicio de sujetos. Uf, ese fondo dice, estira ya, ¿verdad? Bueno, para terminar ya enseguida, dígame, en la primera oración, ¿cuál va a ser mi sujeto? Nosotros, Nosotros, nosotros. ¿Quién dijo nosotros? yo. ¿Quién es yo? Gerardo. Bueno, vamos a probar nosotros. Vamos a comprobar si es correcto. Nosotros, sí. Acá, ahí se trabó ahí, nosotros. Ven todos, ¿verdad? La pantalla. Nosotros. Está correcto. ¿Quién me dice el sujeto de la segunda oración? Los niños. Los niños, ¿verdad? Puedo preguntarle al verbo, ¿quiénes no han llegado todavía? Los niños. Entonces vamos a comprobar si está bien. Los niños. Está correcto. ¿Quién me dice el sujeto de la tercera oración? Julio y María. Julio y María, ¿verdad? Vamos a probar. Julio y María. Todos están siguiendo, ¿verdad? Avisen si se quedan, si no entienden alguno. Julio y María, correcto. El sujeto de la cuarta oración. Todos. Todos. ¿Alguien hizo otra oración? O sea, otro sujeto, perdón. ¿Quién hizo otro sujeto?
Nadie da más. No, no puede ser nosotros. No puede ser nosotros. No puede ser Bogotá. Nosotros creo. Nosotros. Bueno, vamos a probar con nosotros. Vamos a ver si es correcto. Nosotros. Vamos a comprobar. Es incorrecto. No es nosotros. Bogotá, dijo alguien ahí. Vamos a probar Bogotá. Bogotá. Vamos a comprobar. Es incorrecto también. ¿Cuál es el sujeto acá? Todos pone ahora. Bueno, voy a poner todos. Todos. Correcto. Muy bien. Les quería jugar un poco nomás. Bueno, en el 5, ¿cuál es el sujeto? Nadie. Nadie dijo. Correcto. En el 6, la oración 6, Todos los invitados. todos los invitados. Correctísimo. Vieron que el sujeto no es solamente una palabra. No es que solamente invitados va a ser mi sujeto. Puede ser una frase, todos los invitados. Pero ahí, ¿cuál va a ser mi núcleo de mi sujeto en todos los invitados? ¿Cuál va a ser mi núcleo? Invitados. Invitados. Ese es mi núcleo del sujeto. Pero el sujeto en sí, el sintagma nominal, va a ser todos los invitados. Pero el núcleo es invitados. Acá Julio y María, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Es uno simple o es compuesto? Compuesto. Compuesto. Acá, ¿cuál vendría a ser mi sujeto en la oración 7? Tú. Tú. Correcto. 8. Los vecinos. Los vecinos. Nuevos también. Nuevos, correcto. Los vecinos nuevos es la forma correcta. En el 9, Los actores de Los la... actores de la obra. Ujú. perdón. Y el último, El crédito de esta empresa. correcto. Pan comido, ¿verdad? Entonces la parte de sujeto. Van a identificar sin problema alguno si le saca cuál es el sujeto de tal oración, ¿verdad? O cuál es la oración unimembre, cuál es la oración bimembre, cuál es el sujeto compuesto, cuál es el sujeto simple. Ya van a saber diferenciar sin problemas, ¿verdad? ¿Me prometen? Nadie tiene ninguna duda hasta acá de todo lo que es la parte de oraciones, la parte de verbos impersonales, oraciones unimembres, oraciones bimembres, con sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto tácito, sujeto explícito, ninguna duda. Concordancia dimos también hoy. Quedó todo claro entonces, ¿verdad? Y bueno, si tienen alguna duda, como les digo en cada clase, no duden en, valga la redundancia, no duden en escribirme. Estamos a las órdenes y aunque ya terminamos el programa de castellano, ya terminamos todos los temas, todos los ejes temáticos. Vieron que castellano es bastante sencillo, es súper fácil. Repasamos prácticamente todo lo que dieron a lo largo del colegio, todo lo que dieron en la escuela. Dimos reglas de acentuación, vimos diptongos, triptongos, hiatos, todos esos temas que son súper fáciles. Yo sé que ahora ustedes están diciendo, es pan comido, ¿verdad? Pero por favor, estudien, repasen castellano y si es que incluso si matemática les cuesta demasiado, traten de asegurar con castellano. Yo no les estoy diciendo dejen de lado matemática, pero ustedes pueden hacer, qué sé yo,
Pueden hacer 17 puntos en castellano, 17 de 20. Si hacen esa cantidad, van a tener que hacer, a ver cuánto, 7 puntos en matemáticas, 7 de 20 para pasar el examen. Entonces traten de asegurar también con esta materia y no porque sea fácil, no dejen de lado, ¿ok? Y bueno, mañana igual, aunque ya terminamos hoy los ejes temáticos, igual quiero que mañana se conecten todos a la misma hora de siempre porque tengo una sorpresa, ¿verdad? Y mañana vamos a seguir haciendo, Fiorella preguntó en ser de 20 y 20. 20 puntos matemática y